Recording in progress. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Eh, Recuerden que este curso se armó pensando en, digamos, ofrecer un menú de cosas, un menú de ofertas, para que después a ustedes se les va a dar un formulario para que digan más o menos, bueno, te pone encima de este curso, la verdad que no sirve para nada, y bueno, ya está. Pero si más o menos creen que puede ser útil, hacer un zoom en alguno de los módulos más adelante y dar ese módulo. ¿Eh? Por eso, por ahí si ustedes están esperando mucha profundidad, la verdad que no tenemos tiempo, porque la idea es mostrar ese abanico digamos, de posibilidades. Hoy lo que vamos a dar va a ser la cuestión del lenguaje claro, que es una cosa que está resonando por todos lados, y vamos a hablar un poquito de qué va eso. Para eso nos vamos a basar en manuales. Hay manuales de lenguaje claro. Y vamos a ver que hay manuales en todos lados. Y vamos a hacer un zoom en un manual específico que es el manual un manual específico que vamos a verlo inmediatamente. ¿Estamos? Miren, voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros, nosotros vamos a ver este manual, que es el manual que creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Mm? ¿Están viendo? ¿Están viendo? No sirve para nada. Ay, ¿por qué me saber eso? José, muteate, por favor. No se Bueno, el preocupe, manual. yo le controlo todo desde acá. Ah, listo, listo, gracias, gracias. Bueno, el manual del SAIG es un manual que fue hecho por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, digamos, de la Nación. Fíjense cómo se llama: Manual del SAIG de lenguaje claro, pautas para redactar información jurídica sencilla. Pero esto, a ver, vamos a ver que el tema del lenguaje claro atraviesa el derecho y va a otros espacios del conocimiento. Por ejemplo, voy a mostrar otro. Por ejemplo, hay un montón de manuales, ustedes empiezan a googlear y van a encontrar un montón de manuales. Por ejemplo, esto para los abogados, sobre todo que trabajan en el Poder Judicial, van a ver propuestas para manual estilo, para redacción de sentencias, y la Comisión de Lenguaje Claro, y pertenece esto al Poder Judicial de Chile, digamos, ¿no? Después tenemos uno al Perú: Manual Judicial de Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos. Es decir, vamos a ver también que el propio manual de SAIC, a su vez, reconoce como fuente otros manuales anteriores, ¿sabes? Es decir, que prácticamente vamos a ver, hay un movimiento en general que habla lenguaje claro. ¿Mm? Eh, También tengo un manual de lenguaje claro y de estilo de Cava. ¿Mm? Es decir, en cierta medida, la administración pública, el buró, fue de alguna manera evolucionando a que cada espacio tenga su manual. Eh, por ejemplo, acá estoy mostrando ahora lo vamos a ver un poquito mejor, un manual en lenguaje claro del Poder Judicial de la provincia del Chaco. Vamos a meterle mano a ver qué dice el Poder Judicial del Chaco. El de Cava ya le mostré como ejemplo. Miren el lenguaje claro de la Secretaría de la Función Pública. Esto es un manual mexicano que también está muy bueno, está muy bonito. Fíjense, es del 2007. El manual no es del 2007. O sea que no es una cosa, digamos, esto tiene varios años ya. ¿Mm? Todo este movimiento que es el lenguaje claro. Eh, este está bueno. Ustedes quieren mirarlo después, está bueno. Recuerden que siempre estamos dando vueltas alrededor de la RAE, de la Real Academia Española. ¿Mm? Vamos a meternos ya directamente en el manual de SAIG
el manual del lenguaje claro. También se le llama, los mexicanos le llaman el lenguaje ciudadano. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, acá esto, les cuento que esto está en línea, o sea, está en internet. Si quieren podemos pasarle el link específico del manual, porque también es cierto que hubo varias versiones del manual. El ministerio hizo varias versiones. Esta es una de las versiones. ¿Hay grandes cambios? No. A unos detallecitos, pero que sí, digamos, podemos decir que no son exactamente iguales. Yo tomé un modelo y vamos a ver. Miren, acá hay con una introducción. Vamos a leer un poquito de qué va el lenguaje claro y después vamos a ir directamente a cuáles son las pautas del lenguaje claro. Recordemos que este es un curso taller, digamos, no es un curso de teoría simplemente, sino que tenemos que pensar que esto tiene que ser útil para ustedes. Este manual, dice acá, es una guía que utilizamos en el SAIC para redactar información jurídica sin expresiones. No es expresiones técnicas, no es sin expresiones técnicas. En realidad lo que hay que hacer fundamentalmente es evitar tantas expresiones técnicas. Esto es muy importante, que yo le había mencionado en la clase pasada. El derecho a entender, eso es muy importante. Todos tenemos derecho a entender, es un derecho que además permite el ejercicio de otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la cultura y lo que a nosotros nos interesa, por lo menos a los que están en el campo del derecho, el acceso a la justicia. Es decir, no es, el entender no es solamente un verbo aislado que está dando vuelta ahí, sino está ligado a algo, está ligado a un derecho. Y acá, más adelante, va a explicar de dónde sale ese derecho. Para acceder a este derecho nació justamente la técnica del lenguaje sencillo. Recuerden que vamos a llegar a la conclusión, mucho les adelanto la conclusión, de que si el texto no se entiende, es porque está mal escrito. Si el texto no se entiende, está mal escrito. Fíjense acá dice lenguaje claro. El lenguaje claro, también llamado llano, en algunos lugares se llama llano, también se llama fácil, sencillo o ciudadano, como le llaman los mexicanos. Es un estilo de escritura simple que permite a los lectores entender con facilidad lo escrito. Porque ¿cuál es el objetivo de la escritura? ¿Demostrar que yo soy un campeón? No, es transmitir algo. O sea, la escritura es una forma de comunicación. Si el objetivo es comunicar, yo tengo que hacer todo lo posible para que el otro me entienda. Si ustedes van a hacer algo para que lo entiendan ustedes, solamente para gloria de Dios, es otra cosa. Pues si ustedes van a hacer algo que quieren que alguien lo entienda, tienen que hacer un esfuerzo. Hay un derecho a entender. El lenguaje, claro, hace sencilla la estructura. Vamos a ver la estructura del lenguaje sencillo, el vocabulario y la lectura del contenido para facilitar la comprensión. Es decir, un lenguaje escrito, digamos, rimbombante, retorcido, con muchas palabras, de poco entendimiento, de poco uso, realmente ya no va más eso. Eso ya quedó en el tiempo, digamos, ¿no? O dedicarte a otra cosa, dedicarte a la literatura, digamos, ¿no? Y utilizar todos los términos que quieras. Pero en este campo ya la idea es que el que está enfrente entienda lo que ustedes escribieron. ¿De dónde viene todo este tema del lenguaje sencillo? Viene de Suecia. Y esto es un movimiento que empezó más o menos en los años 60, fines de los 60. Después se fue extendiendo al resto de Occidente. ¿De dónde viene esta cuestión del lenguaje claro? Fíjense, en el 97, la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas, IFLA, publicó un documento llamado Directrices para Material de Lectura Fácil, 1997. Este documento fue la primer guía para elaborar textos de lectura fácil, es decir, textos para material escrito que hacen sencillo no solo el texto, sino también la imagen y maquetación. Es decir, acá lo que dice primero es que no es que nace del derecho, digamos, sino nace de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, en el 97. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en derecho?
Y bueno, está el año 2006. El 2006 es un año fundamental para entender digamos, digamos, el crecimiento, lo que fue el lenguaje claro. Porque en el 2006 fue aprobado por la ONU la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Nuestro país ratificó en el 2008 y en el año 2014 le dio jerarquía constitucional. Usted sabe que a partir del año 94 los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluyó el lenguaje sencillo. Eso que, es decir, que a partir a partir del año 2014, el derecho a entender tiene jerarquía constitucional. O sea, no es si te gusta o no, es así, digamos. El lenguaje, claro, tiene distintos niveles de adaptación. Cuando los contenidos son destinados a personas con discapacidad, se profundiza aún más el nivel de adaptación. Si se trata de comunicación escrita, las piezas se redactan en lenguaje sencillo, con la técnica de lectura fácil que incluyen pauta, diseño, incorpora ilustración. Bueno, la información compleja para cualquier lector no debe ser suprimida. Hay que explicarla de manera sencilla. Eso es muy importante. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay un contenido que es complejo, pero Yes. uno tiene que hacer el esfuerzo en función a las pautas que establecen los manuales de lenguaje claro para que eso sea entendible, para que sea comprensible. ¿Mm? Y otra cosa, escribir en lenguaje claro no significa que uno le saque jerarquía a lo que está diciendo o importancia a lo que tiene, no, sino que realmente lo que está haciendo es adaptar quizás una idea sencilla o una idea compleja para que sea comprendida. Las pautas, esto es importantísimo. Acá empezamos ya empezamos a ver la estructura, digamos, del texto. ¿Mm? Primero, una idea por oración. Segundo, oraciones cortas. Es decir, una idea por oración significa, por ejemplo, el hombre está solo. Sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, y punto. No es, el hombre está solo, coma, y después se va a comer, coma, y después se va a dormir. No, 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 no. No, no, no. No. Una idea por oración. El hombre está solo, punto. Después se va a su casa, punto, siendo las 8 o a las 8 horas o a las 20 horas, come su cena. Es decir, no poner tres ideas en una sola oración. O sea, una oración es una idea. Pero también es importante que sepan que la preferencia hacia dónde va la escritura tiene que ver con que las oraciones sean cortas. Es decir, lo que más se va a utilizar, hablando de signo de puntuación, ya les adelanto, lo que más se va a utilizar en un texto es el punto seguido. Punto seguido, porque el punto es el que da por finalizada la idea. Las comas se recomiendan usualmente para aclaraciones. Porque a veces cuando uno usa muchas comas, en realidad lo que está haciendo es evitar el punto seguido. Entonces, por ejemplo, es decir, Carlos Alberto Gómez, coma, el policía, coma, sale de su casa a las 8 de la noche. El perro, coma, de la vecina, coma, pasa todos los días por mi casa. ¿Mm? La coma para aclaraciones. Las comas no pueden separar ideas. Ahora, dentro de un rato lo vamos a ver digamos, en términos prácticos. Ahora tenemos que tener esta información. La estructura básica tiene que ver con la cuestión del sujeto-predicado. Sujeto, núcleo, predicado. ¿Mm? Sujeto, núcleo, predicado. Sujeto, núcleo, predicado. ¿Mm? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Sujeto expreso, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Voz activa. Párrafos cortos. Es decir, a ver, un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Mm?
Lo que no puede haber, porque queda medio feo, y eso en general se recomienda así, no puede haber un párrafo con una sola oración. Es decir, el párrafo, al menos que tenga dos oraciones. Esto ya está pegando un poco al estilo de la escritura, ¿no? Pero los párrafos tienen que ser cortos, así como las oraciones tienen que ser cortas. Pensando que un párrafo es un conjunto de oraciones, no una oración. Un tema por párrafo y la cuestión de los signos de puntuación. Ese es un tema que tenemos que charlarlo, el tema de los signos de puntuación. Primero, el signo que más se va a utilizar en un texto va a ser el punto seguido. Oración corta, punto seguido. Oración corta, punto seguido. Un conjunto de oraciones hace un párrafo, y un párrafo es un tema. ¿Mm? Siempre suelo mostrar como ejemplo, la utilización del punto y coma. Para mí siempre es como un desafío el tema del punto y coma. Si uno le pregunta a alguien qué es un punto y coma, puede encontrar distintos tipos de respuestas. Puede encontrar una respuesta, digamos, con cierta ingenuidad. Puede decir, bueno, el punto y coma es algo intermedio entre el punto y coma. Pero ¿para qué sirve el punto y coma? Porque aparece mucho. Mucha gente lo utiliza. Tenemos las comas, el punto, los dos puntos y el punto y coma. Vamos a ver en la RAE qué dice sobre el punto y coma. Me meto directamente, ¿están viendo ustedes? Punto y coma. Me estoy metiendo directamente en el diccionario panhispánico de dudas. ¿Mm? Le vuelvo a decir, oraciones cortas, punto seguido. Oración corta, punto seguido. Oración corta, punto seguido. Las comas para aclaraciones. Los dos puntos, usualmente para enumeraciones. Pero, ¿qué pasa con el punto y coma? Vamos a salir de este dilema, digamos, de este problema, y vamos a avanzar después sobre la estructura del texto. ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? Miren acá, voy a señalar este párrafo que dice, el punto y coma es, de todos los signos de puntuación, el que presenta mayor grado de subjetividad en su empleo. Subjetividad. Pues en muchos casos, y nosotros vamos a ver eso, es posible optar en su lugar por otro signo de puntuación, como el punto seguido. Este es usual, el punto seguido, los dos puntos o la coma. Pero esto no significa, dice, que el punto y coma sea un signo prescindible. ¿Mm? Entonces, fíjense, el punto y coma es de los, de los signos de puntuación más que tiene un mayor grado de subjetividad, ¿no? ¿Pero puede en cualquier lugar? No, no puede en cualquier lugar. Fíjense, el diccionario panhispánico de dudas aparece usos A, B, C, D, hay un segundo, combinación de signos A, B, C y número 5. Es decir, el panhispánico de dudas trae específicamente los momentos en que tendría que aparecer justamente el punto y coma en un texto. ¿Mm? Yo me voy a quedar con el uso primero, que es, me parece, el más correcto. Eso no quiere decir que en el mundo de la literatura pueda usarse más, pero en el lenguaje claro, créanme que este es bastante importante. ¿Cuándo se usa el punto y coma? Dice, para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Bueno, eso suena un poco técnico, pero acá está, el segundo. Este es el que quería compartir con ustedes.
para separar elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Es decir, ¿dónde aparece la necesidad del punto y coma? En la enumeración. Fíjense, cada grupo irá por un lado diferente. 2 puntos. Yo ya aclaré que el 2 puntos era para numeración. Pero también el punto y coma aparece como numeración, como un signo que puede colaborar o ayudar a la enumeración. Dice, cada grupo irá por un lado diferente. El primero, coma, por la izquierda. ¿Se puede poner otro punto después? No, no, no. Hay que separar. Hay que separar. Ahí va el punto y coma. El segundo, coma, por la derecha. Punto y coma. El tercero, de frente. Imagínense que ustedes, fíjense el ejemplo posterior que está acá. Dice, se dieron cita el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, punto y coma, el consejero delegado, coma, Pedro García, punto y coma, Antonio Sánchez, punto y coma, y el secretario general, coma, Juan González. Es decir, la sugerencia, estos son sugerencias ya. No, 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 acá no hay una matemática de las palabras. Eso no, nosotros no estamos en una ciencia exacta. Lo que se sugiere usualmente es que reserven ese punto y coma para estas enumeraciones complejas. Es como que ustedes tienen que, digamos, están por ejemplo en una asamblea y tienen que decir, bueno, Carlos Alberto, coma, el secretario. ¿Quiénes están presentes? Carlos Alberto, coma, el secretario. Punto y coma. Eh, González Mario, coma, el tesorero. Punto y coma. ¿Mm? Es decir, en general se recomienda esta práctica de utilizar el punto y coma en este sentido. Ustedes tienen otros sentidos, como el A, el C, pero también eso se presta más bien también a cierta subjetividad. Entonces, lo que nosotros aconsejamos es que el punto y coma aparezca como enumeración. Bueno, vamos al manual. Una idea por oración. Ya lo sabemos. Entonces, la cuestión es evitar oraciones largas, porque las oraciones largas confunden, uno se marea con las oraciones largas. Cuanto más cortitas sean las oraciones, uno entiende más rápidamente. Porque si uno tiene que leer y al final volver a leerlo, quizás no haya estado, no sé si bien redactado, pero quizás en esta cuestión es muy importante el tema de la buena utilización de los signos de puntuación. Los signos de puntuación ayudan muchísimo al entendimiento de un texto, muchísimo. Más allá de la complejidad o la sencillez del texto, los signos de puntuación ayudan muchísimo. Por eso estoy haciendo mucho hincapié en eso. Las oraciones deben ser cortas. No piensen en 120 caracteres. No necesariamente son hasta 100, 100 caracteres. Sino las oraciones sean cortas. La estructura tiene que ser básica. Sujeto, verbo y complementos. Es decir, el ejemplo es el banco controla la autenticidad del cheque. Punto. Se acabó. No agreguen más cosas. Ustedes tienen el sujeto, el verbo y el complemento. Sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Eso es la estructura. Tiene que ser una estructura sencilla. Sencilla. A ver, el sujeto expreso significa que el sujeto esté en la oración. O sea, no usar sujeto tácito. Eso uno lo aprende en la primaria, en la secundaria también. No hablar del sujeto tácito. El sujeto tiene que estar ahí, tiene que estar expreso. La voz activa
Eh, la voz activa. Al usar la voz activa, el verbo es directo. La oración es más corta y el sujeto es fácilmente identificable. Por eso evitamos el uso de la voz pasiva. La manera más fácil de identificar una oración escrita en voz pasiva es encontrar los verbos ser o estar. Ahí es donde es voz pasiva. Junto con otro verbo en participio pasado y la proposición por ejemplo. Esto es voz pasiva. Esto es voz pasiva. La autenticidad de la firma es controlada. Es controlada. Esto es voz pasiva. En la voz pasiva, recuerden que va a aparecer el verbo ser o estar y el participio pasado. El verbo ser o estar o participio pasado. En oración en voz pasiva está alterado el orden básico del sujeto, predicado o objeto directo. Esto complica la comprensión. Esto así no. Voz pasiva no. ¿Cuándo hay voz pasiva? Cuando hay ser o estar más participio pasado. Entonces, por ejemplo, fíjense acá da un ejemplo. El permiso es concedido por la Dirección de Migraciones. Directamente, en lugar de poner es concedido, hay que decir la Dirección de Migraciones concede el permiso. Es mucho más simple. Esto es voz pasiva, esto es voz activa. La caza de fauna es protegida prohibida por la ley. La ley prohíbe la caza de fauna protegida. Es decir, evitar eso, evitar la voz pasiva. Y conjugar el verbo. La ley prohíbe la caza de la fauna, la Dirección de Migraciones concede el permiso. El tema de los párrafos cortos. Acá habla de 6 líneas, pero los párrafos, vuelvo a decir, deben ser cortos. Cada párrafo es un tema. Y cada tema es un conjunto de ideas, o sea, un conjunto de oraciones. Un tema por párrafo es un poco lo que le había dicho más arriba. Los signos de puntuación, el signo que más se usa es el punto. El punto es como el signo estrella en el lenguaje claro. Es decir, para separar ideas y cumplir con la pauta de una idea por oración. El punto es fundamental. O sea, los puntos seguidos y el punto aparte. Vuelvo a decir, hay que acostumbrarse a utilizar más puntos seguidos y no comas. Y menos punto y coma y dos puntos, porque eso es solamente vamos a dejarlo para enumeraciones. El punto es el signo de puntuación más utilizado para dividir ideas y para dividir párrafos. Bueno, el estilo del texto. El estilo del texto tiene que ser una reacción directa, de tipo trato personal, reacción en positivo siempre. Acá hay algunos ejemplos. Acá hay unos ejemplos. Que el manual dice, no hay que utilizarlo, no está bueno esto. Y de todos esos, hay uno que voy a recalcar, que es el gerundio. Los gerundios son también llamados verboides. Son los que terminan en ando, endo. Entonces, debes dar tu consentimiento autorizando la salida del país. Bueno, lenguaje claro no le gusta el tema del gerundio. No le gusta. Entonces, este es el gerundio. Esto es un verboide. Lo que se aconseja es que se conjugue el verbo. Entonces, debes dar tu consentimiento autorizando la salida del país. Debes autorizar la salida del país. ¿Qué se prefiere? Se prefiere el verbo conjugado. Se emitió el decreto modificando. Un segundito. Se emitió el decreto modificando las medidas de seguridad. ¿Qué prefiere el lenguaje claro? El decreto modifica las medidas de seguridad. O sea,
sacar ese modificando que es un verboide o un gerundio y conjugar. Modifica las medidas de seguridad. El programa da respuesta a las necesidades de la población buscando, ahí está otro verboide, buscando asegurar su acceso a la vivienda. No, 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 no. ¿Qué prefiere el lenguaje claro? El programa da respuestas a las necesidades de la población y busca asegurar su acceso a la vivienda. ¿Mm? Fíjense, le quería mostrar esto. Manual de lenguaje claro, a su vez, tuvo su fuente en esta Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios. Este texto está muy bueno. No las fuentes, ¿eh? O sea, a partir de cuál se construyó el Manual de lenguaje claro del SAIC. El Manual de lenguaje claro del ciudadano del gobierno de México, el de Perú, y fundamentalmente este que está acá, que es el lenguaje jurídico del Ministerio de Justicia de España. Es decir, el de España, el de Perú, el de México y el manual del IFLA fueron las bases para hacer este lenguaje claro. Yo quiero aprovechar, salir un poquitito de esto y comentarles algo que nosotros solemos, se suele insistir un poco en estas clases. Suelo insistir un poco en estas clases porque se usan poco y son tan importantes, digamos, para la, para que se unan las oraciones o se unan los párrafos. Esperen, voy a buscar acá. ¿Están viendo Google o no? ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, perfecto, estamos re bien entonces. Mm, Miren, vamos a mirar esto. ¿Vieron? Si uno pone marcador o conectores textuales y pone imágenes, va a encontrar una cantidad de imágenes respecto a los conectores, a los marcadores conectores textuales. Inclusive hay uno que tiene como 500. ¿Mm? Vamos a buscar alguno que nos guste y vamos a hablar de qué importancia tiene eso en la escritura. Vamos a dejar a ver que baje. Está medio lento este. Vamos a otro. Miren, los conectores son muy importantes. Y a veces uno se va olvidando con la falta de práctica, ¿no? O sea, uno pierde práctica a la escritura. Entonces, por ejemplo, fíjense, conectores del discurso. Antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, en cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, además, asimismo, también igualmente, al mismo tiempo. Es decir, lo que quiero decir es que el texto debe tener una coherencia. Es como que tiene que estar todo pegado, digamos, ¿no? Inclusive, los conectores sirven para relacionar oraciones. Por ejemplo, ayer me fui al supermercado, punto. Fue así que, es un conector. Fue así que conocí a mi novia. Es decir, los conectores sirven para unir el sentido de las oraciones, pero también sirven para relacionar los párrafos. Entonces ustedes terminan un párrafo y empiezan otro. De esta manera,
de esta manera, es así que, o sea que, y una cantidad de conectores. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, por el contrario, aunque, sin embargo, todo fue, todo fue muy bueno lo que ocurrió ayer. Punto. Sin embargo, se me cayó mi billetera. ¿Mm? Es decir, los conectores son muy importantes, vuelvo a decir, para relacionar el sentido de las oraciones, pero también para relacionar párrafos. Vamos a buscar más, vamos a buscar más. Porque, a ver si encuentro este. Miren este. Cuando ustedes van a construir un texto, siempre se aconseja que tener al lado o pegado alrededor de la pantalla alguna hojita con conectores. Porque, a ver, en la medida que ustedes avancen en la escritura, van a surgir necesidades. Y esas necesidades no siempre ustedes lo pueden recordar. Y es necesario que lo lean para obtener ese instrumento y utilizarlo, porque también uno no puede ser tan redundante y utilizar siempre el mismo conector, digamos, porque la verdad que va a sonar feo, va a sonar raro, va a sonar extraño. Y eso puede complotar contra la comprensión del texto. Fíjense, ordenar discurso. Antes de nada, en primer lugar, para empezar, añadir ideas, además, asimismo, también, así pues, al mismo tiempo. Es decir, esto lo uso mucho yo, o sea, en otras palabras, conviene subrayar, dicho de otra manera, introducir opinión personal, en mi opinión, a mi entender, personalmente considero que para mí, hipótesis de duda, es posible, probablemente, a lo mejor, quizás, tal vez, concluir. En conclusión, en definitiva, para terminar, por último, en resumen, por tanto, de modo, manera que de ahí como resultado, por consiguiente, pero, aunque, a pesar de, no obstante, al contrario. Esto tiene que estar cerca, tiene que estar cerca. Porque a medida que ustedes vayan avanzando en su escritura y vayan incorporando nuevos conectores o marcadores textuales, así se llaman, ustedes van a ir sumando más capital cultural para poder afrontar el desafío del texto, ¿no? Miren la cantidad que hay acá. A veces los alumnos preguntan, y bueno, ¿pero dónde se saca? Se saca de acá. A ver si puedo volver otra vez a a ver si me permite ver. Hoy ya había querido entrar y no me dejó. Vamos a ver. Pero pueden encontrar, les vuelvo a decir, le pueden encontrar inclusive una imagen de 500 conectores. Acá está, fíjense conectores. Tienen de comienzo del discurso, de cierre del discurso, de conclusión, de transición, ¿eh? De transiciones. Esto pasa, pero mientras tanto, como que hay acciones que van como paralelas, ¿no? Puede haber temporales, especiales. Es decir, los temporales estos son quizás los que más se usan, ¿no? Se usa muchísimo esto. Antes, actualmente, simultáneamente, más tarde, mientras tanto. Eso se utiliza mucho cuando uno está haciendo un relato, ¿no? Después, tipos, adjetivos, noción de suma, o los especiales, digo, al lado, a la izquierda, aquí, allá, en otros lugares, arriba, abajo, más lejos, en la cercanía. Vuelvo a decir, estos marcadores son los que inician a veces la oración y son los que conectan, por eso llamamos conectores, con la idea anterior. Pero también pueden unir temas, no solamente que conectan ideas, sino también pueden conectar temas. ¿Y cuándo conectan temas? Cuando conectan el sentido de un párrafo con otro. O sea, el texto tiene que tener una unidad digamos, que vaya del primer párrafo hasta el último párrafo. Tiene que tener un sentido. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las oraciones no, a ver, los párrafos no pueden ser islas. Es decir, no pueden ser islas. Es decir, eh, a ver, si ustedes tienen un texto y ustedes pueden sacar un párrafo y nadie se da cuenta de esto, digamos,
estamos en una situación, o sea, ¿este párrafo era conveniente o no, no era conveniente? Es decir, los párrafos no pueden ser islas, tienen que estar todos conectados. ¿Y cómo se conectan? A través de los conectores o marcadores textuales. Usted no puede empezar nomás la idea así, no, 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 hay que ver qué se venía diciendo antes, qué hay en el párrafo anterior. O sea, para el que escribe, eso es un acto gentil, digamos, de gentileza, digamos, unir con la idea anterior. Porque si no, el doctor se encuentra con el conector, con el párrafo ahí y dice, bueno, pero esto de dónde salió, qué pasó. Bueno, es así que, de esta manera, luego, usted tiene acá tiene una cantidad. Yo le voy a decir, usted puede encontrar 500 conectores. Eso a veces, eso facilita mucho la comprensión. Facilita mucho. Miren, todo esto, esta es la parte teórica, después ahí con la profesora Cindy van a ver textos, pero fíjense, esta es una lista de verificación respecto a si el texto cumple o no con ciertos parámetros, ¿no? Para comprobar y verificar si el texto redactado es fácil de leer y comprender. Una idea por oración, oraciones cortas, estructura de la oración, sujeto expreso o activa, un tema por párrafo, párrafos cortos, no importa si son de 6, 7, 8 líneas, pues tienen que ser cortos. Después, cómo se utilizan el resto, eso lo vamos a ver después. Ahora, lenguaje inclusivo, eso lo quería también, antes de pasar a otra cosa, quería comentarles el tema del lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, a ver, no significa agregarle la E a todo, ¿no? Yo sé que hay gente que no les gusta, que no les parece adecuado. Otros piensan que, bueno, en realidad tiene que ver con cuestiones de también que el lenguaje sea un espacio de lucha, digamos, de ciertos sectores feministas, digamos. La verdad no considero nada grave. Pero en realidad el lenguaje inclusivo no es solamente poner la E, sino, por ejemplo, lenguaje inclusivo no es discriminatorio. Hay un manual de lenguaje inclusivo chileno que es muy bueno, no era objeto de esta clase, pero sí más o menos le puedo dar un ejemplo. Es decir, en lugar de decir chico o menor, se dice niño, niña, adolescente. Esto es lenguaje inclusivo. En lugar de decir discapacitado, se dice persona con discapacidad. En lugar de decir ciego o sordo, que puede sonar un poco ya hasta ciertamente despectivo, es persona con discapacidad visual y auditiva. ¿Mm? El dependiente, bueno, es un dependiente, no, el dependiente es un trabajador, ¿no? O sea, es un hombre que tiene sus derechos, que están plasmados en la legislación laboral, digamos, ¿no? No es un dependiente, es un trabajador. Esto durante mucho tiempo era habitual escuchar la idea de sexo opuesto, los sexos no son opuestos, digamos. En todo caso podemos decir que son complementarios, pero sí en el lenguaje claro, ciudadano, se prefiere más bien decir de distinto sexo, no de sexo opuesto. Suena feo, suena bastante feo. Bueno, yo voy a volver otra vez a repasar y ya creo que tienen que ponerse a trabajar con la profesora Sim. Recuerden esto, por favor. Esto es, esto es el ABC del lenguaje claro. Una idea por oración, por favor, una idea por oración. Porque si no empiezan a hacer oraciones largas con verbos con 5 o 6 verbos en una oración, nadie entiende nada. Lo que hay que hacer cuando uno está mal acostumbrado a escribir oraciones largas, con muchas comas, es empezar a dividir las ideas. Y cada idea usualmente tiene su propio verbo. No hacer tantas oraciones dependientes de la primera. ¿Mm? Oraciones cortas, no oraciones donde quieran exponer
todo, o sea, describir todo lo que hicieron en el día en una oración. No, 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 no. Si comiste, si jugaste, si bailaste, si compraste, si todo eso requiere una oración. No quieras meter todo en una sola oración. Eso es una barbaridad. Eso no facilita la comprensión para nada. La estructura básica. Acuérdense la estructura básica. Sujeto, núcleo, sujeto, núcleo, predicado. Sujeto, núcleo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Profe, Sí, disculpe, una sí, consulta. sí, El manual que usted está explicando, yo no sí. escuché si se puede descargar o podemos buscar Sí, en algún lugar. todo. ¿Eh? Lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? Para que vos no te preocupes, te paso el link en un segundito. Bueno, profe, en el chat puede poner. Sí, acá Gracias. en el chat voy a poner. Este es Gracias, el gracias. básico. De todo el manual, acá el resumen del manual es este. La estructura del texto. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Recuerden, el sujeto tiene que estar preso, tiene que estar ahí. La voz activa es evitar, es el ser, es evitar esto, porque eso no sirve para la comprensión. Es decir, la autenticidad de la firma es controlada. No, no, no. Ser, estar, mal participio pasado, eso no. Voz pasiva no lo usen. Eso es lo que nos dice el manual, ¿eh? Lo estoy explicando lo que dice el manual. No, 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 no está bueno hacer eso. No, 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 no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque genera confusión. Entonces, vuelvo otra vez. Una idea por oración, oraciones cortas, por favor. Usen mucho los puntos seguidos, mucho los puntos seguidos. Las comas, por favor, para aclaraciones, no usen tan... Si usaron 2 o 3 comas ya en una oración, eso es larguísimo. Usualmente, vuelvo a decir, cuando hay tantas comas en oración, lo que uno puede presumir es que cada coma es una idea. Pero acá dice bien claro que una idea es una oración. No puede haber 3 ideas en una oración. Es una idea por oración. Como también dice que los párrafos deben ser cortos y cada párrafo es un tema. Es decir, cada párrafo es un conjunto de oraciones. No hagan una oración de un párrafo. Porque no, parece que tiene hasta una estética horrible, digamos, el texto, ¿no? Un párrafo es un conjunto de oraciones, no una sola oración. No, 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 no. Y llama así la atención el signo de puntuación. Y una puntuación eso no hay que olvidarse de para qué sirve, ¿no? Vuelvo otra vez a decir, el punto, usted tiene el punto seguido y el punto aparte. Se usa muchísimo, muchísimo. La coma para aclaraciones, porque si se usan muchas comas es porque se están introduciendo muchas ideas en una sola oración, y eso no está bueno. Los dos puntos, para numeraciones, y el punto y coma, déjenlo también para un tipo de numeración específica, como vimos, que trae la RAE. La RAE dice, cuidado que es un signo común con un nivel de subjetividad muy grande. Eso no quiere decir que podamos prescindir del punto y coma, pero donde más se utiliza, para hacerlo más sencillo, tiene que ver con los procesos de enumeración. Otra cuestión que repaso son los conectores y marcadores textuales. Eso tienen que tenerlo al lado cuando redactan, al lado, porque a medida que vayan usando, van a ir memorizando una cantidad de conectores textuales, pero eso es la única forma es practicando. Lo que voy a hacer ahora, después de esta vuelta teórica, digamos, yo le voy a dejar a la profesora Cini que dé ejemplos prácticos. ¿Les parece? ¿Les parece Sí, bien? profe. Bueno, le voy a dar lugar a ella y ella le va a dar ejemplos prácticos. Y también le va a subir el link del manual. Este es el manual que vamos a usar. Nosotros pudimos haber usado tranquilamente, les muestro, les muestro, el manual del Chaco. Me gustaría mostrar rápidamente el manual, pues está muy bueno el manual. Dice Albert Camus, el famoso escritor francés, dice, todas las desgracias del hombre vienen de no hablar claro. ¿Puede ser?
Claro, esto es específico sobre el campo jurídico, ¿no? Yo recomiendo este también, sobre todo porque soy un estudiante de Derecho, recomiendo esto porque está bastante bien, porque el lenguaje claro lo que trata de eliminar es esto que está acá, la oscuridad, es decir, los textos que son, digamos, que están muy trabados y a veces uno no entiende qué quiere decir o qué me quiso decir. O por ahí puede ser un exceso de intelectualidad que no sirve para nada, ¿no? O sea, si vos sos un gran intelectual y haces un texto y no te entiende nadie, fracasaste como comunicador, digamos. El comunicador tiene que estar pendiente de a quién va a comunicar. Tiene que tener claro el mensaje. Porque a partir de lo que yo quiero decir, tengo que tener una estrategia de escritura. ¿Eh? Hay que tener una estrategia de escritura. Sigo mostrándole el manual del Chaco, este nuevo paradigma, habla acá el nuevo paradigma, que es el lenguaje claro. Algunas normas para recordar. Este manual está muy bien también, yo les recomiendo. Sobre todo si hay chaqueños acá, la verdad que tienen un manual que está muy bien, es muy interesante. Pero que no podemos dedicarnos nosotros tanto tiempo a leer un manual por otro o estudiar un manual por otro. ¿Por qué el SAIC? Porque el SAIC es un manual general, digamos, ¿no? Que pareció para la Presidencia de la Nación. Más o menos podíamos guiarnos todo a través de eso. Acá están los mitos del lenguaje claro. El lenguaje claro exige suprimir tecnicismos. No exige, no, eso no es así. Pero que a veces los tecnicismos, a ver, un homicidio simple es homicidio simple, digamos, o sea, no hay mucha vuelta para aborto es aborto, digamos. Pero también requiere que a veces uno, de alguna manera, eh, trate de evitar eh, que florezca por todos lados los lenguajes técnicos. Y a veces, ¿por qué no decir el aborto, entendiéndose por explicar a veces los términos? ¿Mm? El lenguaje claro consiste en reglas de redacción. No. Son pautas o guías. Nosotros estamos estableciendo sugerencias. ¿Mm? Esta clase, nosotros estamos haciendo sugerencias sobre escritura. Ahora van a ver ejemplos. Este es el manual, lo voy a decir, del Chaco, que si ustedes les gusta, también pueden utilizar tranquilamente. Bueno, acá tenemos los arcaísmos. Los arcaísmos son palabras viejas que siguen utilizando, ¿no? Que ya no tienen mucho sentido porque tienen que ver con cuestiones generacionales. Qué sé yo, latinismo. Bueno, latinismo, en el derecho se usa mucho el latinismo, pero bueno, de vez en cuando poner algo supra, por ejemplo, no pasa nada, no es un problema, digamos. O sea, el tema es vuelvo a decir, el tema es cuando uno exagera con eso y presume que el que va a leer prácticamente sabe latín, ¿no? Otro problema son los extranjerismos, los vulgarismos. Acá no aparece vulgarismo, que tiene que ver con lo siguiente. Uno escribe como tiene que escribir, no se escribe como se habla. O sea, uno habla de una manera y se escribe de otra. Bueno, podés escribir como hablas. Hola, che, viejo, ¿qué hace? ¿Cómo andá? Acento. ¿Cómo andá? No. O sea, hay una forma de escribir y una forma de hablar. Cuando ustedes escriben como hablan, estamos jodidos. Así no. No se escribe como se habla. Gran problema. Porque ahí es donde esa es la grieta por donde se meten todos los vulgarismos. Vulgarismos. Es decir, palabras que son vulgares, que son aceptadas en el habla, pero que en la escritura no. No se puede aceptar eso. Los extranjerismos, es decir, palabras que vienen del extranjero, por ejemplo, usarlo también, pero con moderación. Por ejemplo, la palabra marketing, o sea, marketing. En España se introdujo la palabra mercadeo para eso, ¿no? Como traducción. Pero, gusto o no guste, se impuso la palabra marketing, más allá de la voluntad de los españoles de españolizar, ¿no? De castellanizar. Y esa palabra uno la utiliza comúnmente, marketing. Marketing. Es una palabra que viene del mundo anglosajón, sí, viene del mundo anglosajón, pero ya está impuesta también en el mundo castellano.
Hay palabras que sí, digamos, pueden resultar interesantes, digamos, en la traducción, pero otras que ya están impuestas en el español, así que no es necesaria. O sea digamos, que no es necesario buscar una traducción, sino marketing es marketing. Entonces el extranjerismo, utilizarlos, pero sin exageraciones. Otra vez, bien acá, habla, preferir la voz activa. Todo lo que está acá está como mejor desarrollado que el manual del SAIG. Por eso también recomiendo esto. La extensión de las oraciones. Bueno, ese es el tema. Fíjense acá la orden lógico, sujeto, verbo, complemento, tono afirmativo siempre, no hablar en forma negativa. Las redundancias, bueno, eso recién, el gran corrector de ustedes siempre van a ser ustedes mismos a través de sus oídos. No repetir las mismas palabras, Dios mío, eso no. Eso no se hace. Bueno, lo otro, vamos a dejarlo acá. Pero sí les quería mostrar que las provincias fueron construyendo sus propios manuales de lenguaje claro. Nosotros nos vamos a quedar con porque o sea, más sencillo que esto ya no hay. O sea, esto ya es como un resumen del lenguaje claro. Ustedes tengan en cuenta todo esto porque ahora lo van a aplicar con la profesora Cini. ¿Les parece? Esto es lo que tiene que quedarle hoy de la clase. Esto que está acá. Bueno, le doy paso a la profesora Cini para que le dé ejemplos de textos bien escritos, de textos mal escritos, y cómo se utiliza esto que dice el manual de SAIG. Me despido, que tengan una buena noche, le dejo con la profesora Cini. Adiós, profesor. Gracias, profe. Buenas Hola, noches. profe. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, ¿Qué tal? profe. Hola, Muchas profesora. gracias por Derecho, estar ahí profe. del otro lado. Bueno, como le decía recién el doctor López Villagra, yo en esta segunda parte de la clase voy a hacer una aproximación más bien práctica, ¿sí? Después de la excelente teoría que fue presentada. Ahí recién les compartí en el chat el manual del SAIC, ¿sí? El que estuvo recién explicando el doctor, ¿sí? Para que lo tengan ahí fácilmente a mano para poder descargar. Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. En un rato les comparto también el de Chaco, ¿sí? Bueno, conmigo vamos a ver dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, como les decía, las cuestiones de ver ejemplos prácticos acerca de textos mal escritos, como para poder visualizar en la práctica eso que el doctor recién le estaba exponiendo acerca del lenguaje claro. Primero yo les voy a mostrar el texto, les voy a decir, bueno, esto está mal escrito por esta cuestión, y a continuación me encantaría tener la participación de ustedes también, ¿sí? Como para poder que vayan identificando cuestiones que pues, se pueden mejorar en un texto para que estén en lenguaje claro, ¿sí? Y al final, la segunda cuestión que vamos a ver es el trabajo práctico, ¿sí? Recuerden que estamos en un taller, que tenemos tanto una instancia de eh, asistencia como también de aprobación, ¿sí? Para poder recibir el certificado.
Así que también les voy a explicar y enviar por el chat el trabajo práctico correspondiente. Bueno, Bueno, doctora. gracias, gracias. Voy a abrir el archivo y en breve les comparto la pantalla. Voy a presentarles un poco de todo, así como esto es un taller abierto a todo el público, pero también hay una presencia con exactitud del mundo jurídico, de los abogados. Voy a mostrar un poco de ambas cuestiones, ¿sí? El primer texto que les voy a mostrar capaz se le hace conocido. ¿Están viendo el que dice el concepto de género como construcción social? Sí, profe, sí. Profe. Muy bien. Les decía que capaz se le hace conocido porque lo vimos como ejemplo en la clase pasada en el plagio. Bueno, una de las cuestiones que les mencionaba el doctor anteriormente es acerca de la redacción de una oración, una idea, ¿sí? Que esta oración no tiene que ser muy extensa. No hablamos con precisión de, bueno, tiene que tener tantas palabras, tantos caracteres, pero usualmente por lo general se estima que no se exceda más de dos oraciones, de una o dos oraciones. Dos oraciones también ya resulta un poco largo. Así que bueno, en este primer párrafo podemos ver varias cuestiones. Para empezar eso, que pueden ver que utiliza coma, dos puntos, coma, pero recién acá está el punto, ¿sí? Como les decía recién el doctor López Villara, es una oración, una idea. No hay que pasarse con el uso excesivo de comas, ¿sí? Lo mismo con los dos puntos. Es simplemente para dar lugar a la presentación de enumeraciones de ideas, ¿sí? Fíjense, dice, les pongo un tono un poco chistoso. Si ustedes tuvieran que leer esto tal cual está redactado, lo leerían así. Respiren profundo. La mirada de género debe ser parte de la modernización de los aparatos judiciales a fin de adecuarlo a las exigencias presentes. Lo que sí no les da ninguna pausa para poder procesar la idea. Hay que separar en ideas cortas y precisas. Reemplazar más bien el uso de las comas por puntos y seguidos para poder decir, bueno, hasta acá es una idea. Aquí tiene lugar la siguiente idea. Para poder que se entienda de forma más clara. La mirada de género debe ser parte de la modernización de los aparatos judiciales a fin de adecuarlos a las exigencias presentes. Ahí tienen una idea, ahí se podría hacer tranquilamente un corte y utilizar un punto y seguido, ¿sí? Punto. Lo que exige una necesaria sensibilización de los operadores, operadoras, para recibir las particularidades y a partir de ello remover los obstáculos que se erigen en el efectivo acceso a la justicia. Ahí también queda una idea un tanto extensa, pero ahí también necesariamente tenemos que introducir un punto. O inclusive acá, en particularidades, directamente un punto y seguido. Sacamos el i. Ese i más vale está siendo un obstaculizador de la idea. Es como que estamos haciendo tan larga una oración que ponemos el i ya como un salvavidas. Entonces más vale, hacemos un punto seguido para poder dar lugar a la siguiente idea. Ponemos punto seguido. A partir de ello, remover los obstáculos que se erigen en el efectivo acceso a la justicia. Ya, los dos puntos acá inclusive puede ser que no sean totalmente necesarios como para enumerar ideas. Vamos a poner punto seguido otra vez. Y ahí
para que quede mejor redactado estilísticamente, introducir otro de los tips, herramientas o cuestiones en la redacción que nos mencionaba recién el doctor López Villagra, que son los conectores textuales o los marcadores textuales. Podría ser, no sé, en primer lugar, en principio. Modernizar significa adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios y las usuarias. Punto. Ahí ya tenemos una idea. Punto y seguido. Mientras los cambios culturales se producen, a la justicia le compete impulsar estas modificaciones. Esta coma también quedaría de más ya. Recuerden que en este caso las comas están utilizadas porque la idea es muy extensa y no hay separaciones de puntos. Como le decía anteriormente el doctor López Villagra, las comas se utilizan fundamentalmente para enumerar ideas, ¿sí? Para enumerar elementos. Por ejemplo, los colores son 2 puntos. Rojo, coma, amarillo, coma, negro. Entonces acá, en este caso, es innecesario agregar la coma. Simplemente tiene que ser punto seguido para poder separar la idea. Bueno, continuemos. Mientras los cambios culturales se producen, a la justicia le compete impulsar estas modificaciones, reproduciendo los nuevos roles y lugares para el quehacer de varones y mujeres. Otra vez tenemos otra idea. Y ahí agregaríamos nuevamente un conector textual para poder hacerle construir la siguiente idea o la siguiente oración. O simplemente podríamos decir que esto es en consonancia con los paradigmas internacionales ya modificados, para así aplicarlo a las relaciones entre los justiciables. Fíjense cómo quedó construido nuestro nuevo párrafo. De que teníamos inicialmente un párrafo con un solo punto, tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 puntos seguidos y un punto de aparte. La otra cuestión que también señalaba anteriormente en la teoría del doctor es que estéticamente, a primera vista, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que haya una cierta distribución del texto. Es decir, fíjense que el primer párrafo tiene una extensión en términos de líneas, es decir, de cada renglón, parecido al segundo párrafo. No necesariamente cada párrafo tiene que tener la misma cantidad de oraciones, ¿sí? Pero sí, estilísticamente es correcto o es lo mejor que tenga una extensión parecida. ¿Se entiende eso? ¿Se nota a primera vista? Ah, Lucía creo que estaba con el audio recién prendido. Sí, está muy fuerte el audio, profe, la interferencia. Si Sí, pueden pedir o pueden mutear, por favor. gracias. Muchas gracias por mutearse. Porque genera, ahí está, muy bien. Porque genera una molestia en ruidos. Bueno, vamos al siguiente párrafo. No resulta menor señalar que ambas oficinas fueron promovidas por las 2 integrantes mujeres del alto tribunal. Inclusive podríamos prescindir de los 2 puntos y poner un punto seguido. Y utilizamos un conector como puede ser, por un lado, Elena Hayton de Nolasco, quien se encuentra a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica. Punto seguido. Otro conector textual, así como también Carmen Argibay, quien los tuvo respecto a la Oficina de la Mujer. Punto.
Punto seguido. El marco normativo en materia de violencia doméstica, que hay una mayúscula además, planteada como una problemática de derechos humanos. La violencia contra las mujeres, como tantos otros flagelos sociales, no escapó a la positivización que, desde mediados del siglo, buscó establecer puntos mínimos de encuentro en términos de reconocimiento. Y sigue, no hay ningún otro punto más. Fíjense que el último punto seguido tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7, sí, 6 renglones de que en principio tendría que ser una sola idea corta. ¿Ustedes dónde cortarían, dónde pondrían el punto y seguido en esto que estoy resaltando? ¿Se ve bien o quieren que le haga un poquito de zoom? ¿Ahí se ve mejor? Hola. Sí, doctora, ahí se ve. Bueno, les preguntaba, dentro de esto que yo estoy destacando, ¿dónde pondrían ustedes el primer punto y seguido como para cerrar una primera idea? En derechos Después de humanos. violencia. Derechos. El marco normativo en materia de violencia doméstica planteada como una problemática de derechos De derechos humanos. humanos. Ahí punto. Punto. La Punto. violencia. Ajá. La violencia contra las mujeres, como tantos otros flagelos sociales, no escapó a la positivización. ¿Pondríamos otro punto ahí o más adelante? Y ahí ya estaría porque como es una Puede oración ser que punto seguido ahí, no sí. tiene que tener Ahí dos sería un comas. punto seguido. Punto seguido, muy bien. Ahora yo les pregunto, para pasar al siguiente nivel. En el caso de esta coma, ¿qué dicen ustedes? ¿Estaría bien usado? ¿Cuál sería la idea de esa coma? ¿Qué está representando? Aclaración. Muy bien, Está es una bien ahí. aclaración. Aclaración. Perfecto. Aclaración. La violencia contra Exactamente. contra las mujeres, Funciona como coma, aclaración ahí. como tantos otros flagelos sociales, está haciendo una aclaración. Está perfecto. Esa coma está bien utilizada. No escapó a la positivización. Me está costando la palabra. Bueno, Ahí qué no coma diría coma, me parece. ya nos Ahí bien quedaría de como más. Claro, Esa qué coma ahí ya no. mayúscula y nada. Ahí podríamos utilizar sinónimos también. No sé, podría ser el derecho positivo, por mencionar, por utilizar algún sinónimo y no en este caso utilizar un conector. El derecho positivo en la materia, se me ocurre. Desde mediados del siglo buscó establecer puntos mínimos de encuentro en términos de reconocimientos de derechos. El Bien, mínimo de encuentro podría ser 2 puntos y ahí como nombrar todos los derechos. perfecto, perfecto. Después de positivización también podría ir el punto y coma para conectar con desde, porque era una aclaración del anterior cuando estaba el qué. Sí, también podría ser. Si ese le va a poder sustituir bien porque el pronombre se puede reemplazar también por los signos. Sí, totalmente cierto. Esa también es otra opción. Muy bien. Bueno, entonces quedamos tanto con esa opción que están mencionando ustedes como con lo que tenemos ya en este momento escrito en el procesador de texto. Ambas cuestiones están muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedan los dos primeros párrafos. Insisto nuevamente en que visualmente, estéticamente, ven que hay una extensión entre ambos párrafos
parecidos, ¿sí? Tienen la misma extensión. Fíjense que después para el tercer párrafo y el cuarto se achica un poco la extensión del párrafo, pero más allá de eso vamos a ver qué dice. En efecto, bien, por acá tenemos un conector. El impulso feminista permitió que la lucha contra la violencia de género se consolide en diferentes instrumentos normativos en el plano internacional y también en el doméstico. ¿Le harían algún cambio a esta oración? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Algún punto, alguna coma que podamos utilizar mejor en este caso? En efecto, el Y impulso... también en el doméstico, ahí yo le pondría en el plano internacional y nacional, sería. Claro, doméstico acá se está utilizando como sinónimo de sí en el plano nacional. Así. ¿Qué les parece una coma de Yo le sacaría el aclaración? en efecto porque es un punto aparte. Empezaría con otra idea. El impulso feminista Ajá. permitió que la lucha contra la violencia, y ahí sí cerraría con el punto. Claro, el conector en efecto es más bien una afirmación o una fundamentación de de una idea anteriormente escrita. ¿Con cuál reemplazarían ustedes ahí? ¿O simplemente como sin un conector inicial? Además, puede ser además. Además, asimismo, sí, sería conectores de ideas. Muy bien. Además, el impulso feminista permitió que la lucha contra la violencia de género se consolide en diferentes instrumentos normativos. ¿Qué les Ahí no parece si podría ir utilizamos? ¿Sí? Ahí Escucho. podría ir una coma. una coma Exactamente. ya. Sí, Muy bien. ¿Por qué utilizaríamos Sí. una coma acá? Porque Porque está, describe esos instrumentos normativos. Ajá, En el porque plano es una internacional, aclaración de la sí. idea. bueno, Ajá, muy bien. Los diferentes instrumentos normativos. Por ejemplo, tanto en el plano internacional ujú. como en el doméstico. Perfecto. Bien, punto. aclaración, doctora. Claro. Claro, sí, una aclaración. Advierten con claridad Mota y Rodríguez que las transformaciones en el campo del derecho operan mayormente en el plano simbólico, y en virtud de ello se torna necesario analizar el modo o las prácticas mediante las cuales se aplican los lineamientos normativos. ¿Qué les parece que podemos corregir para mejorar la redacción de esta oración bastante extensa que le estoy resaltando ahora? Después de simbólico podría ir un punto seguido, que en lugar de ahí podría ir en virtud de ello, Acá, se torna necesario, ajá, sí, punto y suprimir la I. sí, porque pasa Podría ser así como en el también. caso que Empezar con vimos los más nombres. arriba. ¿Cómo? Gabriela, creo que Empezar con los está... nombres. Mota y Rodríguez advierten con claridad. Sí. O también existe algo que se llama eh, como conectores, pero para introducir idea de los autores. A ver si lo puedo mostrar. Voy a googlear y les voy a mostrar ejemplos. Que también podría ser, nos vendría bien ahí. Introducir ideas de autores. Bien, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver conmigo. Conectores para citar autores. A ver, ya que lo veamos más grande. Tal como pueden ver acá, desde el punto de vista, de esta perspectiva, desde los primeros momentos, o uno que se utiliza mucho, que seguramente lo ven de seguido en los textos, es el clásico de acuerdo con o de acuerdo a. Fíjense que suena correcto, suena bien. De acuerdo a Mota y Rodríguez,
¿Qué Tiene usted que las? Ya nos sacar, quedó. tiene usted que sacar el qué. Sí, muy bien, ya ahí nos quedaba, nos sobraba. Deje las transformaciones en el campo y ya con el qué ya bastaba. De acuerdo a Mota y Rodríguez, las transformaciones en el campo del derecho operan mayormente. En el plano simbólico. Punto. En virtud de ello, se torna necesario analizar el modo o las prácticas mediante las cuales se aplican los lineamientos normativos. ¿Podría poner usted en vez de en virtud de ello, por ello ya está? ¿O no? También, sí. Es también otro conector que se podría utilizar correctamente, es cierto. Muy bien. Claro, usted, el doctora López Villar le mostró anteriormente que había muchos conectores textuales para utilizar. Si ustedes googlean, le suele aparecer en el buscador 500 conectores textuales, 200 conectores textuales. Según lo que estemos por expresar en la idea, va a ser más propicio utilizar uno u otro conector, ¿sí? Vieron que hay conectores para introducir ideas, además asimismo también, o también conectores para hacer aclaraciones o dar ejemplos, por ejemplo, para ilustrar mejor, dicho de otra manera. Entonces sí, hay muchísimas formas de utilizar los conectores, los marcadores textuales y según, sobre todo, la intención o la idea que queramos expresar en la oración. Bueno, vamos a ver el siguiente párrafo. Precisamente, en esta investigación se examinan las decisiones judiciales adoptadas por las jueces, juezas, y se pretenden reconstruir los imaginarios que existen a la hora de abordar casos de violencia doméstica en la ciudad. Para ello, se revisan previamente los contenidos del derecho internacional, nacional y local a fin de identificar si las decisiones jurisdiccionales se corresponden o se apartan de los principios acordados en la materia. ¿Qué les parece, ese párrafo que les acabo de leer? Creo que hay ¿Les una parece que redundancia en las jueces, juezas, porque en la primera parte ya se aclara el género. Podría ponerse las jueces directamente. sí? Y en cuanto a, Hay redundancia. un poco más en general, sí, a ver, escucho. Santiago creo que fue. Y si ya ¿Qué dice decisiones judiciales, está además los jueces y juezas, digamos, si ya son decisiones judiciales, Claro, se está sí, diciendo justamente que son por los funcionarios. claro, sí. Correcto, sí. Entonces, ¿qué les parecería que podríamos quitar para que no quede redundante la oración? Jueces Todo, nomás. todo quite usted por Desde las adoptada. jueces, juezas y ya está. Deje judiciales adoptadas. Precisamente en esta investigación se examinan las decisiones judiciales. ¿Sacamos esto? Sí, Menos adoptadas, Sí, adoptadas déjelo. Deje adoptadas. sí, creo que sí. Que se pretenden reconstruir los imaginarios que existen a la hora de abordar casos de violencia doméstica en la ciudad. ¿Y qué les parece si pregunto? ¿Este párrafo y este párrafo lo podemos unir? ¿No están hablando de lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Sobre todo teniendo en cuenta este conector que dice precisamente. ¿O sería más adecuado dejarlo como un punto y aparte? Es como ahondar un poco más en lo que se afirma arriba, sí. En este Depende de párrafo. cómo continúa, claro, sí. Sí. Está como Podrían reforzando agregar. la fundamentación, digamos, sí. ¿Ustedes qué harían cuando tienen que tomar decisiones de redacción? ¿Lo dejarían como un punto y aparte o lo harían un punto seguido? Si unimos Punto, eso no va a ser muy punto y largo. aparte. ¿Cómo? Pregunté que si al unir los dos párrafos no iba a quedar muy largo y muy redundante, porque precisamente hace una diferencia, para mí marca una diferencia.
porque en el primero es como algo generalizado y en el segundo es algo más específico. Para mí hay que dejarlo como estaba en un párrafo aparte. Aparte, Claro, es una idea distinta. ambas opciones para mí estarían bien. Si vamos Creo en que un sí, mismo párrafo de lo general a lo particular, porque la de está más bien. completa también la idea de arriba, así que podría ser de diferentes formas, es decir, así separado queda como un estilo, pero también uniendo con un punto seguido, parece que queda correcto. Sí, vamos de la abstracción más general a una abstracción más particular, más concreta. Es decir, esto es como una versión zoom, un zoom más preciso de esta primera idea que se planteó acá, que antes era un párrafo y ahora quedó unido todo en un solo párrafo. Para mí va a ser un poco confusa la información porque en un primer momento se hablaba de un tema que era más Ajá. generalizado y en el segundo párrafo se hacía más hincapié en la parte judicial. Es como en el primero daba una explicación generalizada y en el segundo para los que somos abogados es como que iba para nosotros, digamos, ese párrafo. Sí, son decisiones que hay que tomar en el momento de la escritura, ¿sí? Inclusive si vamos en términos estilísticos, la extensión también también queda uniforme, ¿sí? Usted a primera vista pueden ver que queda eh, una cierta paridad en la extensión de cada párrafo. En contraste con el siguiente párrafo que van a ver, sostienen Mota y Rodríguez, y hay acá, este va a ser en realidad el tema de una de las subsiguientes clases que son la citación, ¿sí? Pero así sin entrar en el tema de citas, vemos que tenemos las comillas y los puntos, los 3 puntos suspensivos. ¿Y qué está faltando acá para cerrar? La terminación de la comilla. Claro, ¿Y qué? no nos queda claro en este caso, en este párrafo, si estamos hablando de una cita directa, de una cita textual, o si es un parafraseo, porque al principio están las comillas, pero al final ni unas comillas. Eso también es una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta. Todavía no nos metemos en el tema de citas, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. Pero sí tengan en cuenta de que al momento de redactar tengan muy en claro qué decisión van a tomar. Si van a aplicar una cita textual o si van a estar parafraseando, ¿sí? ¿Cómo? Profe, pregunto, con el tema de las comillas, uno comienza la oración con comillas y finaliza con comillas, y es necesario también poner los 3 puntos suspensivos en caso de que la idea continúe, pero nosotros usamos únicamente ese pedazo para explicar nuestras ideas. Eso lo vamos a ahondar en otras clases, pero como spoiler te adelanto que según las normas APA no se utilizan los 3 puntos suspensivos. Consulta, profe. Sí. De vuelta se las menciona a Mota y Rodríguez. ¿Se puede utilizar algún tipo de conector para establecer, pues, no sé, a ver, las mencionadas anteriormente sostienen que, y ahí iniciar las comillas, o cómo se podría Cuando escribir ahí para que tenemos quede? te entiendo, sí, cuando tenemos esa situación, por lo general, para que no quede, como bien decís, repetido, es unir las ideas expresadas por esos mismos autores en un párrafo. Eso es lo que generalmente se suele hacer para que visualmente no te quede a cada rato repetido los mismos autores. Eso es lo que se suele hacer. Pero de acuerdo como los citados actores, ¿Cómo? Perdón, se escuchó una no, interferencia. decía de que podría ser de acuerdo a los citados autores o a los mencionados Los autores barra anteriormente arriba, mencionados, sí. claro.
Sí, el para único tenerlo inconveniente que como tendríamos ahí es si justamente vamos a utilizar una cita textual. Ahí sería el inconveniente. Porque necesariamente al hacer una cita textual, tenemos que nombrar sí o sí autores, la fecha y la página. Esa es una cuestión que, insisto, vamos a ver más adelante. Pero son resguardos que hay que tener, sí. Porque, por un lado, puede quedar muy repetitivo a cada rato mencionar y citar autores, pero por otro lado tampoco tenemos que infringir las normas de citación, ¿sí? Tiene Y que ser... además que falta un numerito, además de Claro, sí. la Eso comida que falta al final, falta un numerito para que claro, nos lleve a saber dónde está esto. claro, la cita de página. Igual, eso vamos a ver después que no es normas APA si estamos citando al pie de página. En las APA simplemente la cita el pie de página se utiliza para aclaraciones nada más, para agregar información, pero APA se cita completamente con los autores en el mismo texto como estamos viendo acá. Esto está en APA, ¿sí? Esto es APA. En la clase siguiente, no, la subsiguiente es la que vamos a ver norma APA y también vamos a ver un poco de Chicago, lo de la citación que se utiliza generalmente en revistas como ser internacionales, como ejemplo temas americanistas que utilizan un citado que lo solemos conocer como citado español, ¿sí? Que es todo al pie de página. Pero por el momento vamos a quedarnos con la escritura. Me gustaría que veamos un fallo, ¿sí? Un fallo judicial antes de ir a la explicación del trabajo práctico. Así muy rápidamente porque ya son las 9 de la noche. Vamos a salir de acá. Que es muy importante que expliquemos el trabajo práctico para que quede muy en claro lo que hay que hacer, qué tienen que presentar, dónde enviar, para poder después acceder a nuestro certificado de aprobación, ¿sí? Si así lo desean. Bueno, acá me tomé ya el detalle de resaltar. Sin cuestiones muy puntillosas, en general, ¿qué pueden decir este texto que está resaltado? ¿Hay puntos y seguidos? ¿Hay ideas bien definidas y separadas por punto y seguido? ¿O hay solamente un punto y aparte que marca el final del párrafo? No constituye el pago, se me hace que va. Ahí dice que le tendríamos que agregar un punto y seguido para marcar una primera idea. El pago Eh, se me hace que tiene que decir, no constituye el pago. Punto. Sin Está. embargo, ahí sería punto, sin embargo, la doctrina, un punto seguido. creo Puede yo, ser. considero. Sí, expresó que si bien en uno de sus agravios argumentó el apelante que el débito de la cuenta corriente no constituye, vamos a agregar lo que dijo, el Tiene pago. mucho lenguaje técnico y palabras repetidas. El Sí, pago, Delante, coma, su embargo, sin delante de embargo, la la doctrina autoral dijo que en estos supuestos se sustituye. Igual tengamos en cuenta, me quedó colgado lo que estaban diciendo de los tecnicismos. Tengan en cuenta que estamos metiéndonos ya al campo totalmente de lo jurídico, esto es un fallo, ¿sí? Van a haber tecnicismos, lo que no tiene que ser es tan excesivo para no infringir el derecho del ciudadano a entender nada más. Pero sí, pero esto es un ejemplo real de lo que escriben los mismos secretarios, ¿sí? De los juzgados. Em, profe, podría ir un punto donde dice por un crédito que pasa a tener el acreedor contra el banco. Ahí podría ser un punto seguido.
Sin embargo, la doctrina natural dijo que en estos supuestos se sustituye la entrega de la moneda cancelatoria por un crédito que pasa a tener el acreedor contra el banco. Punto. Sí, muy bien. Ahí tenemos otra idea más. No habiendo propiamente tradición de la moneda al acreedor, sino a un tercero que lo acredite a favor de aquel. Punto y coma. Aparece un punto y coma ahí. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está utilizando correctamente? ¿O no? No habiendo propiamente tradición de la moneda al acreedor, sino a un tercero que lo acredite a favor de aquel. Punto y coma. ¿Qué les Y se parece? considera. ¿Sí? Creo que no, porque Pero no bueno, hay aclaración, no hay tampoco enumeración. Creería Perfecto. más que es un punto. Me alegra mucho que se haya entendido la teoría y que lo están pudiendo aplicar totalmente a la práctica. No habiendo propiamente tradición de la moneda al acreedor, sino a un tercero que lo acredite a favor de él. ¿Qué en autos no puede desconocerse entidad cancelatoria? ¿Cómo conectarían ahí, ya que utilizamos puntos seguidos? ¿Y sacarle el qué? En autos no puede desconocerse entidad cancelatoria los débitos efectuados, pues contaron con la expresa autorización de la cuenta correntista. Y como se comprueba, bueno, ya pueden ver que va uniendo una idea tras otra, pero utilizando comas, agregando el y como salvavidas para poder seguir estirando la oración, que tranquilamente se podría haber separado por distintas ideas por puntos y seguidos. ¿Cómo reformularían esta parte que les acabo de leer? Ahí les destaco con el cursor. ¿Qué harían ustedes si tienen que tomar decisiones de redacción en este momento? Sacaríamos el y cómo y pondríamos un punto ahí. Yo sacaría y la coma le agregaría un punto, porque el cómo se comprueba con el informe está dando información importante sobre el expediente. Es un fallo, así que hay cosas que no se pueden obviar. Bien, ¿qué les parece si le ponemos tal como? Tal como se comprueba con el informe rectificatorio. ¿Queda bien redactado? ¿Se entiende la idea? Entiendo, sí. Sí, profe. porque no Sí, se queda refiere bien. a una Sí, aclaración, sí, sí, profe, también. como aclaración. Bueno, para no extendernos mucho con la hora, para no agotarlos, vamos a la tercera cuestión o segunda cuestión, mejor dicho, que les había dicho. ¿Qué era? Ahí cierro. Trabajo práctico. Bien, se viene la tarea, ahí se viene lo divertido. Bueno, vamos al trabajito práctico. Bien. Ahí ya les comparto la pantalla, lo estoy buscando el archivo. Bien, ahí estamos. Bueno, acá está la consigna. Reescribir el siguiente texto. Lo están visualizando, ¿no? Reescribir el siguiente texto aplicando el lenguaje claro. Sí, Bien, bien. Fundamentalmente tener en cuenta los signos de puntuación. Esto es simplemente un trabajo que refleje lo que estuvimos haciendo recién. Así que lo estuvimos haciendo conjuntamente, ¿sí? Pero vamos, ahora ustedes se van a sentar a reescribirlo. Es lo mismo que estuvimos haciendo. Tienen que leer, tienen que identificar si se está utilizando correctamente o no los signos de puntuación, es decir, punto seguido para una idea, coma, dos puntos, ¿lo punto que y se ve en aparte. pantalla nada más, profe, o va a pasar algún archivo? Yo voy a compartirle este archivo con el trabajo correspondiente acá en este chat. Esa era la pregunta, perdón si entendí mal. ¿Era Sí, sí, eso? correcto. Sí, sí, Ok, sí, muy perfecto. bien. Bueno, eso simplemente tengan en cuenta para esta instancia, este primer acercamiento a lo práctico para ustedes, simplemente los signos de puntuación, ¿sí? Marquen los signos de Profe, puntuación. Como mucho le pueden, que sería ideal, estaría muy bueno que también
practiquen esta cuestión de agregarle los conectores textuales y los marcadores textuales. Esas dos ¿Cómo cuestiones. entregamos eso? Disculpe, ¿cómo entregamos eso? Ahí vamos En el formato. con ese segundo tema, sí. Bueno, Acá ¿Lo en el entregamos segundo, ya, doctora? ¿Lo ¿cómo? hacemos lo hacemos y lo entregamos ya? No, tómense, háganlo esto tranquilo, siéntense, dedíquenle un poco de tiempo, practiquen. Esto tienen, y hasta la próxima clase. Sí, tienen una semanita. Así, bueno, sí, así que bueno, tengan en cuenta esto, no es tan complicado. Si es un primer acercamiento a la práctica, el texto, escribirlo en lenguaje claro, respetando los signos de puntuación, los conectores textuales. Ya para la siguiente clase vamos a ver el parafraseo y la subsiguiente vamos a ver las normas APAS. Así que para cada instancia vamos a ir profundizando y vamos a ir avanzando un escalón. Si esto es todo de a poco, no pretendemos que se sientan sobrepasados, ni mucho menos, esto para aprender. Y, y bueno, por lo que estuvimos conversando, igual veo que están pudiendo aplicar, que se está entendiendo, así que no es mucho más que eso. Y la semana que viene vamos a tener otra vez el espacio para poder verlo juntos, para ver si quedó alguna duda, así se puede entender todo. Así que bueno, ya profesora. yo les voy a compartir. Y tengan en cuenta que también, posterior a todas a estas clases teórico-prácticas que vemos a cada semana, vamos a agregar un espacio más bien personalizado para que podamos tener tutorías, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder plantear, ¿sí? Sus dudas puntuales, va a haber un espacio donde ustedes puedan expresarse. Vamos a hacer la inversa, nosotros le vamos a escuchar a ustedes. Entonces podemos dar curso a este taller, que es justamente que que se comprenda, que se entienda. Y vamos a tener dos instancias, ¿sí? Vamos a tener le hablo de las tutorías, ¿no? Vamos a tener tanto uno presencial como uno por Zoom, ¿sí? Vamos a tener ambas, que son en las fechas de... tenemos que ponernos de acuerdo todavía con la administración. Profe, le hago una consulta. Sí, sí. Le pregunto, ¿estas clases van a quedar grabadas o van a quedar subidas en algún lugar? Y al principio de la clase escuché que están grabando la clase, así que sí, oportunamente imagino que van a compartir en algún espacio, que yo en este Aparece momento como que está desconozco. grabando. Claro, para saberlo después en todo caso. Gracias. Hola, Sí, ¿se me escucha? Las tutorías son el 14 y 15 de mayo. bien. Muchas gracias, Para Celeste. eso van a ser por turno y en la semana o la próxima semana vamos a estar pasando un link para que ustedes se anoten en el horario que quieran. Pero eso más adelante. Bueno, muchas gracias, Celeste. Estamos muy agradecidos con vos. En general, tanto yo y hablo en nombre del doctor López Villar, estamos muy agradecidos con ustedes en principio por estar acá. Son las 9:15 de la noche, están ahí de otro lado todavía. Deseamos que sea totalmente fructífero. Agradecemos también el espacio al instituto y también al colegio de abogados sobre todo. Y bueno, eso, muchas gracias y deseamos que esto sea de utilidad. Así que bueno, me despido por esta semana de No, ustedes. Gracias no de se nuevo. despida y envíe el PDF o lo que sea, el archivo. Ahí ya les envié por el chat el trabajo práctico. ¿Lo están pudiendo Ahí ver? está enviado por el chat. Pero, De igual manera vamos a mandarles por correo. Al correo que pusieron hoy en la asistencia se le va a enviar todos los archivos de hoy. Perfecto, ahí está. Doc, Muchas gracias. Doc, disculpe, yo Bueno, tuve un gracias. problema con mi internet. ¿Podría decirme en qué consiste el trabajo? Porque se me cortó y tuve que reiniciar todo. No hay problema, es un texto que simplemente tenés que reescribirlo utilizando las técnicas que estuvimos poniendo a lo largo de la clase sobre lenguaje claro, ¿sí? Signo de puntuación, conectores textuales y tengan siempre
en vista, así compartiendo pantalla o en otra pestaña, el manual del XAIC o el Poder Judicial de Chaco que se estuvo exponiendo en la primera parte de la clase, que es la teórica, que eso está ahí muy clarito, muy gráfico, todas estas cuestiones que tienen que tener en cuenta sobre los signos de puntuación, con los conectores textuales y demás técnicas para el lenguaje claro. Bueno, si no se enojan, yo me despido de ustedes. Les agradezco nuevamente por estar Bueno, del otro gracias, lado. profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos la semana que viene. Profe, disculpe, Sí. no está el archivo en el chat, ¿eh? No está, ¿eh?